Ok. Ustedes me indican, ¿eh? Cuando ya pueda continuar. Sí, ahorita le indicamos. Solo la. Ujú. Listo. Ok, muy bien. Entonces, ya, ahora sí ya quedó saldada la cuenta. Ya no tenemos pendientes. Y vamos a iniciar con la parte de la moda, ¿sale? Que era justo donde nos habíamos quedado la clase anterior, ¿vale? Bueno, déjenme entonces, voy a dejar de presentar y voy a colocar la presentación original. Recuerden, la fecha de entrega de la tarea se modificó justo por esta razón y se entrega el día lunes. A ver, déjenme, les indico bien para no decir alguna barbaridad. A ver. Ok, quedó movida para el día lunes a las... ay, espérame, que está cargando la plataforma. Día lunes, pues a terminar el día, ¿sale? Entonces el Sí, lunes a terminar el día y yo creo que ya el martes en la mañana les daré la respectiva retroalimentación y ya quedamos a cuenta ya con la última tarea que voy a subir el día de mañana, ¿sale? Bien, profe, dígame. el lunes al terminar el día, ¿a qué horas? En la noche. Ajá, medianoche. Ujú, Ah, ok, muy bien, ¿sale? gracias. Ok. En el caso tuyo, Samuel, yo ya, de hoy no pasa que te dé la retroalimentación, ¿sale? Gracias, profe. De nada. Muy bien. Bueno, pues vamos a continuar. Les decía, vamos ahora a trabajar la moda para datos agrupados. Entonces, ojo aquí, déjenme colocar moda para datos agrupados. Y entonces, nosotros habíamos definido, déjenme aquí, voy a quitar las imágenes en conjunto con esta parte y les voy a adjuntar la fórmula que nosotros ya habíamos establecido. Ujú. Entonces, hay que recordar primero que para la moda debemos observar el valor más grande en la frecuencia absoluta. Eso era lo que habíamos dicho en nuestra clase anterior. Déjenme traer un cuadro de texto y tendríamos aquí, primero nos fijamos en el número más grande que aparezca en la frecuencia absoluta, o bien, dicho de otro modo, en la FI, no en la acumulada, porque sí es fácil confundirse que de pronto es en la acumulada. Recuerden, si nos fijamos en el número, pero una vez, claro, en frecuencia acumulada, pero una vez que tenemos una fórmula que es n más 1 sobre 2, pero eso es para ubicar mediana. Pero en moda nos debemos de fijar quién es el número más grande en la frecuencia absoluta. Ustedes se preguntarán, ¿por qué hacemos eso? Bueno, porque recordemos que finalmente la moda es una repetición que se da de ciertos datos. Esa es esa tendencia, como lo comentamos en la clase anterior. Pero evidentemente para una tabla deben de cambiar las condiciones. Entonces, ojo, recordemos, déjenme ponerles la respectiva fórmula. Se las voy a poner en una imagen, ya nosotros ya la habíamos escrito, lo que sucede es que es como muy extensa. Entonces, aquí está, la moda es esta expresión y cabe resaltar cada uno de nuestros respectivos.
parámetros que tenemos en la fórmula. Dejen también los pongo. Claro, esto lo estoy tomando de lo que vimos la clase anterior. Profe, Dígame. disculpe que le interrumpa, pero la tarea que pospuso la puso para las 12 del día. Las 12 del día las puse. A ver, espérenme. Sí, Ya mismo hago la corrección en lo que van anotando. ok, gracias. De nada. Ok, ¿podrían confirmarme si es que ya se hizo la modificación? Sí, profe, ya aparece a las 12 de la noche. Ok, gracias. Muy bien. Gracias. De nada. Recordemos entonces, LI es el límite inferior del intervalo donde se ubica la moda. A es justamente la amplitud del intervalo, es lo que ya habíamos visto, límite superior menos límite inferior. Frecuencia absoluta donde se ubica la moda, es decir, es la F minúscula, no la mayúscula. Ya la frecuencia acumulada ya no la tomamos en cuenta. Después sería la frecuencia absoluta anterior donde se ubica la moda, es decir, la FI menos 1. Y ojo, la frecuencia I más 1, que es la frecuencia absoluta posterior, donde se ubica la moda. Aquí quiero hacer una nota que ya ustedes se habían percatado la clase anterior, entonces vamos a colocar nota. En caso de que estemos en la parte superior o inferior de la tabla, para la parte superior estamos de acuerdo que el anterior, es decir, el anterior a ese, la frecuencia absoluta anterior será cero. Y para el inferior, la frecuencia absoluta superior, ok, absoluta posterior, así lo voy a poner, da cero. Ujú. Es decir, a ver, fíjense bien, ahorita les dejo anotar esta parte de la nota. A lo que yo me refiero es a lo siguiente. Si en dado caso, en nuestra tabla, estamos acá, es decir, caemos en esta frecuencia, asumiendo que ahí está el número más grande. Si se dan cuenta, no hay anterior, entonces se asume que es cero. Pero si estamos también en la última parte, es decir, en lo más bajo de la tabla, entonces ya ven que nos pide FI más 1. Como ya no hay otro, entonces se asume que es cero. A eso me refiero con la nota correspondiente a la moda. ¿Dudas hasta aquí? No, Ok, clarísimo. muy bien. Terminen de anotarlo, por favor, para que vayamos. Yo creo que vamos a hacer el mismo ejemplo que hicimos como para el de la mediana. Ujú. Ok, déjenme quitar el rellenado. Ok, Century 14. Ok, ya está. Ok, déjenme entonces, bueno, a ver, bueno, terminen y ahorita continuamos. Sí.
Pistón. Ok, muy bien. Ok, perfecto. Entonces vamos a retomar el ejercicio relacionado a la mediana, es decir, este que teníamos aquí. Déjenme nada más, voy a duplicar diapositiva. Y aquí vamos a colocar moda para datos agrupados. Y entonces tendríamos aquí la misma tabla. Entonces, nada más aquí voy a colocar, determina la moda de las personas entrevistadas. Entonces, aquí, déjenme, voy a colocar MO, es aquí, sería F subíndice I, menos FI menos 1, ok, menos, entre sería FI, menos FI más 1, menos FI más 1. Híjole, será menos 1, pero bueno, ahorita lo corrijo. Más F subíndice I menos F subíndice I más 1. Ahí está la fórmula, justo porque ahorita la voy a ocupar para hacer la respectiva sustitución. ¿Mm? Bien, voy a dejar de presentar y voy a colocar mi documento de Excel. Ok, ahí está. Es la misma tabla, nada más hay que calcular la parte de la moda. Entonces, nos dice que lo primero que debemos de hacer para hallar la moda es identificar el número más grande en la frecuencia absoluta, que estamos de acuerdo que vuelve a ser también acá en el intervalo de 17 a 9, ¿sale? Perdón, de 7 a 19. Entonces, aquí es claro que nosotros ya podemos entender todos los datos que nos están mencionando. Entonces, para ello, déjenme traer la fórmula de la respectiva moda. Ok, y bueno, vamos a hacer nuestras respectivas identificaciones. Sabemos nosotros, y déjenme colocarlo en verde, sabemos que el límite inferior va a ser igual a 17. Ok, vamos ahora con la parte de la amplitud del intervalo. La amplitud en este caso es 19 menos 17 igual a 2. Entonces ya tenemos también la amplitud del intervalo. ¿Qué otra cosa tenemos? Tenemos también la frecuencia absoluta donde estoy, es decir, la F subíndice I va a ser igual a 35. Y bueno, vamos a ver quién es la frecuencia absoluta anterior. 12. Exactamente. Y finalmente tendríamos nosotros que hallar quién es la frecuencia absoluta posterior o la que va consecuente, que sería 15. 15. ¿Dudas? Ok, No. muy bien. Entonces, esto va a ser igual, déjenme extender la ecuación, sería igual a, y tendríamos LI, pero LI vale 17, más tendríamos aquí fracción. Y tendríamos FI es 35 menos FI menos 1 que es 2 entre FI que vale 35 menos FI menos 1 es 12 más FI que vale 35 menos FI más 1, 15. 15. ¿Vale? Todo esto multiplicado por 2. ¿Dudas? Ok. Vamos a hacer las operaciones que respecta a la fracción, quedando entonces de la siguiente forma.
tendríamos nosotros que va a ser 35 menos 12, lo cual nos quedarían 23. 23. ¿Vale? Y abajo vamos a hacer todas las operaciones. Sabemos que va a ser 35 menos 12 es 23. 23. Más 35 nos queda 58 menos 15 nos queda 43. 43. ¿Dudas? Ok, esto va a ser igual y nos quedaría 17 más y vamos a tener que dividir 23 entre 43 y tendríamos nosotros que va a ser 0.53 por 2. Y esto nos va a quedar igual a 17 más y tendríamos 53, bueno, 0.53 por 2, 1.06. 06. Y esto es igual a 18.06. 06. ¿Dudas hasta aquí? Ok, muy No. bien. Anótenlo por favor para que podamos continuar. Si se dan cuenta, nada más hay que sustituir con respecto a los datos que tengamos o lo que nos arroje el mayor número en la frecuencia acumulada. Insisto, cualquier duda, con toda confianza, díganme. Ok. Ok, ¿listos entonces? Sí, profesor, Dígame. me llama la atención que hemos hecho 3 ejercicios, una de media, una de mediana y una de moda. Los promedios, porque andamos determinando el promedio de las personas entrevistadas y han oscilado entre 18.4, 18.14 fue el segundo y este fue 18.06. En 18 años. Sin embargo, me llama la atención. No, pero son personas, acuérdate. Estamos determinando el promedio de las personas, ok, no de las. Okay. En la media
que fue la primera que vimos, me llama la atención que la frecuencia varió, porque en los últimos dos hemos manejado las mismas personas, o en este caso la frecuencia, ¿no? 7, 12, 35, 15 y 9, en las últimas dos, en la mediana y la moda. En la primera, que fue la media, manejamos otro número de personas. Fueron 14, 16, 18, 20 y 22, y pues no sé si sea coincidencias, pero se está manejando el mismo promedio de 18. Exactamente. Eso es una pregunta interesante porque la manera de contestarla es la siguiente. Quiere decir que podemos tomar una muestra. ¿Están de acuerdo que finalmente estos son muestras? Porque Sí. sería absurdo pensar que en una ciudad solo hay 78 personas, ¿no? Debe de haber más. Pero noten cómo que si elegimos una muestra de 78 o una muestra de 90, los resultados están variando muy poquito. Y era lo que yo les decía al inicio. Nosotros no podemos estudiar a toda la población y entonces lo que hacen las personas es tomar una muestra. Y entonces se hacen varios estudios y justo la observación que nos hace Josué con respecto a como que no están variando mucho, entonces ¿con cuál me quedo? Con la de 78, porque finalmente me conviene más hasta la situación de entrevistar. Sí, Conviene más entrevistar a 78 que a 90, porque es un trabajal. Y no sé si ustedes se han dado cuenta, y esto lo voy a sacar a ejemplo, cuando el INEGI, que es el instituto que se encarga de censarnos, es decir, de saber cuántos somos de habitantes, no creo que ustedes, si por ejemplo dicen, están los del INEGI ya entrevistando, ¿a poco ustedes sí han recibido las visitas? Porque yo les puedo decir que en mi caso hay ocasiones que ni siquiera los veo. Yo me entero por televisión que están censando, pero a veces me ha tocado que ni siquiera yo ni los veo. Pero aclaro, y hasta podemos decir es que están mintiendo. No es que están mintiendo, es que ellos decidieron tomar una muestra más pequeña y vieron que al tomar una muestra pequeña, una muestra más grande, los resultados estaban muy próximos. A eso se refiere, ¿sale? Sí, sí, sí. Sí, es interesante, sí, ese detalle, fíjese que sí. Pero pues sí, es cierto lo que usted dice, profesor. Sí, porque en la primera fueron 90, las entrevistadas, en la segunda fueron 78, pero hubo poca variación. Exactamente. Sí hay una variación, por supuesto, nos Sí, está claro, sí hay, cometiendo errores, pero nos mantenemos pero en los no es 18. tanto el error. Eso era el comentario que nos hacían al inicio de este módulo de lo que López-Gatell nos mostraba, ¿no? En sus apariciones, y que decíamos, oye, es que no es algo real, pero ya estudiando esto y viendo que es prácticamente un muestreo y que estamos hablando de cosas técnicas, entonces ya entendemos un poquito más, o terminamos de entender esta parte, ¿no? Porque decíamos, oye, es que ¿en dónde está viviendo este señor? Digo, ignorantemente pensábamos eso, porque es la realidad, porque decíamos, es que son números irreales. Ahorita ya que empezamos a estudiar y que vemos este tipo de materias, es donde entendemos en realidad de lo que nos estaban hablando, ¿no? Exactamente. Porque Porque nosotros finalmente decíamos, es que hay más casos, ¿no? es correcto. Pero Y al estábamos final, sacando una mediana y nada más, o una moda, o sea, finalmente y como dice usted, a lo mejor del estado de Tamaulipas decían, a ver, los municipios más grandes, muéstremelos, y los de Michoacán, y los de Oaxaca, y los municipios más grandes, y de ahí vamos a sacar una mediana, y eran los números que nos mostraban, entonces, y que no decía, esos nomás hay aquí en Nuevo Laredo, o en Tampico, o en Monterrey, pero pues en realidad era un muestreo lo que nos estaban, con el muestreo que nos estaban, exactamente, nos estaban enseñando las cosas, los números, ¿no? y ya vieron que incluso el tomar menos o más, pues es invariante. ¿Por qué? Porque al final los resultados están bien cercanos unos a otros. Entonces, les decía, por eso fue criticada la reportera que yo les comentaba, digo, no estoy diciendo que el gobierno no miente, claro, pues, estamos en entendido de que se han sabido crear cierta fama, ¿no? Entonces, cuando aparecen estos resultados,
uno empieza a decir, no, no es que eso no es cierto, pero ya desde el punto de vista de la ciencia matemática y en particular de la estadística, nos damos cuenta que pues sí era verdad, es decir, aunque el señor tomara muestras que fueran para nosotros irreales, al final lo que se hacía dentro, lo que se estudiaba dentro de esa muestra, ya cambiaba, no cambiaba en mucho con lo que nosotros percibíamos de la realidad. Y eso es lo que yo les decía. Evidentemente nosotros tenemos que tomar ciertas muestras, pero a veces pueden generar errores. Pero yo les decía, para eso hay otra parte o bien otro tema en estadística que digo, ya ustedes no lo llevan por lo que entiendo, que se llama error tipo 1 y error tipo 2. A eso a lo que me refiero es, ok, si tú tomaste 78 personas a tomar 90, ¿cuál es el margen de error en el cual estás cometiendo? ¿Es más del 5%, menos del 5%? Entonces ya cuando uno aprende a decir, bueno, ok, fue más del 20%, entonces uno dice, entonces no te está funcionando esa muestra porque tu error es muy grande. Entonces, ¿qué hacemos? Pues tomamos otra muestra. Sí, Juan Antonio, díganos. Profe, ahorita que habla de eso del error tipo 1 y error tipo 2, ese desfase de error que habló ahorita del 5%, del 20%, ese ya no lo consideran o ya no lo pudieran considerar dentro de ese mismo error o es nulo. No sé si me explico. Por ejemplo, si nos enfocamos a este caso que fue 18.6, 0.6, por ejemplo. Con respecto al primero que fue una muestra para 90, 18.4, hay un punto 34, es decir, a lo que se refiere es justo que el punto 34, ojo, se tiene que dividir entre el 100%. Nos está generando el número 0.003, entonces es muy pequeñito, quiere decir que no importa si tomamos 78 o 90, sí va a haber errores, por supuesto, pero nos vamos a equivocar muy poco, eso es a lo que estoy refiriendo. Ok. ¿Vale? Sí, Entonces, sí. por esa razón te digo, si el error nos llegara a salir más grande, es decir, un número que tú dices, ya un 2, un 3, sí tendríamos nosotros que como sentarnos a reestructurar qué estamos haciendo mal. Y tendríamos la clave aquí para cuando dice uno, bueno, ya me estoy sobrepasando por la parte o lo que yo permito, acorde a lo que yo pueda definir como un error. Miren, lo que sucede es que, digo, no se les da a ustedes, no entendí el por qué, pero ya ven que en un momento compartimos materia con los de petrolera. Petrolero, sí. Y allí hay una materia en particular que también los vi a ellos, que era métodos numéricos. En métodos numéricos nos indicaba hasta cuánto podíamos equivocarnos. Entonces, recuerdo que en esa clase habíamos hasta fundamentado que si nos equivocábamos o si el porcentaje nos salía más del 10%, entonces era hora de cambiar nuestra estrategia, que es algo que también debemos de ver aquí. Como el número te quedó tan pequeño, ello implica que no es necesario que tú lo cambies, porque al final, si tú entrevistas 78 a 90 personas, que sabemos que hay 12 personas de diferencia, no te están generando unos resultados muy cercanos. Ok, muy bien, profe. ¿Ok? ¿Dudas? Muy interesante esta materia, profe. Exacto, porque ya ven la relación que tiene, ¿no? Y por ejemplo, en estos tiempos donde el COVID fue parte fundamental, porque finalmente teníamos que contar, si no, no teníamos un indicio en qué tipo de semáforo estábamos. Al final el conteo era aquí lo primordial para determinar, ok, si estamos de rojo, transición a naranja, o de naranja a amarillo, de amarillo a verde. Entonces, vean qué tanta importancia tiene, y eso que son, digo, al final las personas que están detrás del informe que presentaba en ese tiempo el doctor Gatell, pues no lo hacían así como nosotros, ¿no? Digo, ellos ya lo hacían en computadora o en paquetes computacionales más sofisticados, justamente porque eran demasiados.
pero ya se dieron cuenta de cómo es la supuesta variación que no tiene mucho. Ujú. Lo hacían ¿Eh? en Wolfram. ¿Mande? En el programa de Wolfram. Podría haber sido Wolfram o hay otros programas mucho más sofisticados, por ejemplo, R es un programa exclusivamente de estadística, o MATLAB, que es otro programa que también ya hace cálculos hasta de 1500 o 2500 datos. Y de esos 2500 datos enfocados en una tabla, saca la media en cuestión de minutos. Ujú. Interesante. Bastante. Bastante. Ok. Muy bien. Voy a regresar a la presentación original. Ah, ok, pero ¿qué creen que nos saltamos el receso, no? ¿A poco? Ya ni me acordaba. Son 3:13. Pues ya vámonos tendidos. No sé si quieran, pero pues Ya, ya. Ok, dale. vamos al receso, pero vamos a hacer una cosa. Como ya tengo 6 minutos y menos, voy a acortarlo aquí y entonces lo retomo. Ahorita son 3:14. 3:19 retomamos clase. Ujú. 3:19. Perfecto. Ajá, ok. Bueno, Vale, ahorita nos vale. vemos entonces. Ok. Déjame tomar mi coquita de vainilla. Bye. Ok, que aquí De no tengo, vainilla. ¿eh? Vale, ahorita nos vemos. Órale.